Bienvenidos a su programa Entre lo Público y lo privado. Y hoy tenemos un programa increíble, ¿no? De viajeros, de gente... Imagínate un gran diplomático que tenga la capacidad de la geopolítica mezclada con intelectualidad y todo en un performance. No, ya Wow. quiero ya que empiece. Señoras por y favor. señores, se les preguntó de banquetazo, les preguntamos a ustedes. Si tuvieran la posibilidad, porque vivimos bajo un velo de ignorancia, como dice Malcolm Gladwell en su último libro Outliers, ¿qué tanto realmente nuestro mérito y nuestra vida depende de nuestras circunstancias? De cosas que no elegimos, como dónde nacimos, cuándo nacimos y quiénes son nuestros padres, bajo qué cultura. Pero si ustedes pudiesen elegir dónde haber nacido y vivido y vivir, miren lo que nos contestaron. Pues Guillermo Enrique Rishinsky, embajador de Canadá en México, nos dijo esto. Creo que de todos los países que he visto en el mundo donde quisiera vivir más que cualquier otro es en Brasil, porque Brasil es un país que tiene todo, es un continente, tiene grandes ciudades, tiene las selvas, tiene regiones diferentes y realmente es una inmensa oportunidad para conocer diferencias y al mismo tiempo aprovechar de las playas y el solecito de un clima mucho más calientito que el nuestro en Canadá. Sí, es que Canadá sí. Pero no dijo las calles de Brasil en México, dijo Brasil. Bueno, y miren lo que nos compartió Mónica Mayer. Mónica Mayer, performancera. Pues yo definitivamente viviría en México porque soy una persona de raíces muy profundas. Entonces, cuando camino yo por las banquetas, siento que camino por mi casa. Viviría lo que es más, sorprendentemente, en la Ciudad de México. Cuando la gente dice que en otras vidas fueron reyes y princesas, yo por eso creo que en otra vida debe haber sido árbol, con muchas raíces, porque yo aquí me quedaba. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Y qué masoquista, ¿no? No, amamos este país, sin duda alguna. Y César Cancino, este gran pensador, politólogo, escritor, ensayista, miren lo que nos compartió. Bueno, me considero una persona muy cosmopolita, de tal manera que tendría 5 grandes opciones o 5 grandes ciudades donde podría vivir perfectamente, que sería obviamente la Ciudad de México, Nueva York, podría vivir en Buenos Aires, podría vivir en Madrid y podría vivir en Milán. Esas son mis 5 opciones. Por fortuna he podido lograrlo porque he vivido en todas estas ciudades al menos un periodo de mi vida, así que es una elección con causa porque lo puedo refrendar con hechos. Eligió buenas ciudades. Oye, mientras yo tengo un depa en cada una. Afganistán, ¿no? Y Irán, y ahorita. Oye, vamos a arrancar ya con el Señoras señor y embajador. señores, sin más preámbulos, es un honor tener aquí con nosotros Al señor Rishinsky, Guillermo Enrique. señor embajador de Canadá en México. Fernanda, mucho gusto. Bienvenido. Un placer estar Gracias. Gusto, ¿eh? El gusto Es todo un mío. honor, de hecho. Muchas gracias. Por favor. Oye, pues platicar de Canadá, ¿verdad? Siempre tan soñado, tan bonito. Sí. Y frío, pero Y es que sí es frío. eso es cierto. En- eso en es invierno. cierto. Es En el invierno. único pero que le encuentro yo, lo que soy bien friolenta. No, Un la país de calidad con- de vida es increíble. Es Bueno, hermoso. un país de contrastes, porque en Claro. esta época nos encontramos en verano con temperaturas tan altas como aquí en la Ciudad de Así es, México, Omar. Claro. pero en febrero la temperatura baja a menos 30, menos 40 de noche y es un desafío para todos. Por eso tantos de mis compatriotas vienen aquí a México a aprovechar durante el invierno Claro. desde la playa, del sol y un poco de calor, ¿no? Señor embajador, la primera pregunta, pero mucho nos dijo ahorita como lo escuchamos hablar, porque de entrada qué grato escuchar a un extranjero con esa fluidez en la lengua materna del país donde viene a residir como embajador. Pero bueno, que la gente lo reconozca. ¿Quién eres? ¿Quién es así con sus propias palabras? Pues soy el producto de internacionalismo en todo sentido, madre panameña, que vino a Canadá a estudiar, a donde encontró a mi padre en la ciudad de Toronto, que es canadiense de origen ucraniana, viajador en todo sentido, me llevaron a Panamá en mi infancia, donde pasé... ¿Su papá mi- viajador o no, viajador. No, pero realmente... ¿Pero por qué viaja? ¿Él también es diplomático? No, él trabajaba en Negocios. empresa privada, pero mis padres decidieron de regresar a Panamá un poco después de mi nacimiento y me dio la posibilidad de comenzar la vida en castellano y he hecho todo lo importante de mi vida en español. Me casé con una latina además, así que el español es Y parte antes de de lo ser que yo soy. embajador en México, ¿en qué otros países o en qué otros
algunas cosas que nos puedas compartir. Pues comencé mi carrera como vicecónsul en Río de Janeiro en el año 83. Se ve que hay un eterno retorno de deseo. A Brasil tuve la oportunidad de regresar como embajador 20 años después, pero realmente después de Brasil estuvimos en el Medio Oriente, hemos estado en Australia, en Asia, en Estados Unidos, y he tenido el honor de ser nombrado embajador de mi país a Colombia, a Brasil y ahora a México. Qué increíble. Imagínate pisar Ahora sí que Amán puedes en ir, Jordania, confieso que he vivido. Yakarta en Indonesia. Y ha wow. sido una experiencia inédita para nuestros hijos, que realmente son ciudadanos del mundo en todo sentido. Nuestra hija vive en Toronto, es muy canadiense, y yo creo que se va a quedar siempre en Canadá, mientras que nuestro hijo realmente fue picado por lo internacional, y yo creo que él va a seguir a la tradición familiar de viajar. ¿Qué para tan todas difícil partes. es para la esposa, ya rapidísimo terminamos con esto, de seguirte y ser ahora sí que nómadas por esencia? Un desafío, porque nosotros nos hemos mudado de casa más de 25 veces en nuestra vida matrimonial, pero mi esposa aún aguanta, tiene ese sentido de aventura, y estando aquí en México por primera vez en un país de habla hispana, para alguien que viene de Centroamérica, realmente es un privilegio que ella está aprovechando lo máximo. La pregunta privada la vamos a hacer hoy. Bueno, ¿sabes qué? Mejor, acabo de tener la oportunidad en un instituto de cultura y de pensamiento interesantísimo en Aspen, se llama el Aspen Institute. Conozco bien. Y acabamos de entrevistar para un programa que se llama La Suela, si es un programa de Proyecto 40, a Madeleine Albright. Y algo que me provocó muchísimo es algunos consejos que le daba al próximo líder de Estados Unidos, fuese quien fuese. Y la pregunta privada, yo a ella ya tengo sus respuestas, de todos los problemas de la geopolítica, que son muchísimos. Bueno, tenemos el tema del Medio Oriente, tenemos tantos problemas, pero como internacionalista, ¿cuál cree usted que deba de ser ahorita la prioridad del mundo? ¿A qué debemos de reasignar los recursos sobre todo? Creo que hay dos, francamente. Primero, el cambio climático. Yo creo que esto es el desafío primordial del siglo XXI. Siendo de un país como Canadá, nosotros ya lo estamos viviendo en el Ártico. Entendemos lo que esto trae como consecuencias en cambios de la vida cotidiana de la gente. Así que eso para mí es hoy día la prioridad número uno a nivel internacional. Segundo, la proliferación nuclear, porque la realidad es que tenemos más y más peligro, con más y más estados haciéndose potencias nucleares, que nos lleva a entendernos, a realmente establecer regímenes para controlar el uso de esas herramientas. Qué curioso, responde lo mismo Madeleine Albright. ¿No son amigos? No. Ella dijo la energía como segundo tema, Claro. pero es lo mismo, por el cambio climático. Sí. Vamos, 30 segundos cada uno de nosotros para preguntar, 30 segundos ustedes para contestar. Vas. Pensaríamos en Canadá y México como dos polos totalmente opuestos. Ustedes en el ranking de calidad de vida están altísimos, en el de mayor felicidad que proporciona a sus habitantes, en el de seguridad para sus habitantes. Como que no tuviéramos nada que ver. ¿Qué une a Canadá con México? ¿Hay algún punto que nos sea afín a ambos países? Bueno, número uno, el espacio geográfico norteamericano lo compartimos tanto con un socio en el medio. Me gusta decir que somos los dos pedacitos de pan en el sándwich norteamericano, y como pedazos de pan pues tenemos algo que ver con el sabor de lo que es ese sándwich, pero somos países parecidos en el sentido que somos países de regiones distintas. Tanto México como Canadá tiene ese aspecto, y creo que es algo que cuando el canadiense viene aquí se siente en casa, porque está acostumbrado a estas diferencias, a esa diversidad geográfica, cultural que existe, y los mexicanos cuando van a Canadá ven que son parte de un panorama multicultural en todo sentido. Qué buen diplomático, ¿no? No, Qué bien bárbaro. Nos une que somos distintos. Es cierto, eso es. No, serio. Oye, ahorita mencionabas lo del cambio climático. Hay una propuesta de Obama que es muy polémica, que somos los cap trade, donde de alguna manera pues habría que definir derechos de propiedad del aire y de la contaminación y transferir, pues ya llamémoslo ahora sí, en comercializar cada quien la capacidad de lo que compra. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que Cap and Trade viene, será una eventualidad a corto plazo, porque es la única forma en que podemos organizarnos para aprovechar de las ventajas que tienen unos de un lado y las necesidades que tienen otros del otro lado. Así que probablemente es algo que vamos a poder construir, creo, primero a nivel subregional norteamericano, pero eventualmente un mercado mundial de Cap and Trade en términos de créditos de carbón. Me parece como algo que nuestros hijos van a tener como parte cotidiana de sus vidas. Qué importante, los instrumentos de mercado para resolver este problema, Así ¿no? tiene que ser. Vas. ¿Qué tan importante es la Fuerza Mexicana de Trabajo en Canadá, por ejemplo?
indispensable. Tenemos 35 años de un programa sumamente exitoso en que mexicanos van a Canadá a trabajar como trabajadores temporales en el sector agrícola. Cada año van más de 16,000 mexicanos. Ya vamos con la tercera generación en algunas familias que han ido a Canadá. Y Canadá, siendo un país enorme geográficamente con poca población, tiene escasez de mano de obra, y a nosotros en la embajada aquí nos parece que México, que tiene esa oferta, debería ser nuestro socio principal, y ahora nuevas categorías se están abriendo para que mexicanos puedan ir en trabajo con un periodo definitivo, con la seguridad que van a un empleo, que no van a ir simplemente a procurar, ya tienen, y creo que esto es algo que ha sido ejemplar en la relación entre nuestros países. Qué interesante esto. Honduras ahorita está en el ojo del huracán. En Honduras, compañero. No, en el vórtice, como se dice. Y nos llama la atención que Obama hace todo un cambio de política internacional en relación a los presidentes anteriores. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo lo ve Canadá? Pues Canadá, con el actual gobierno, ha tenido una política de mejorar sus relaciones y su visibilidad en las Américas. Ingresamos a la OEA solo en el año 90, así que somos un nuevo jugador, podemos decir, en el campo. Pero la situación de democracia en nuestro vecindario es algo que preocupa a los canadienses, porque realmente la democracia es la base de los derechos humanos, de la protección de los derechos civiles de poblaciones, y vamos a vivir instancias de dificultad de vez en cuando, pero esas circunstancias tienen que ser resueltas a través de diálogo, a través de abertura de las partes, y creo que en el caso hondureño, ahora con la entrada del presidente Oscar Arias, alguien que tiene una gran reputación como mediador, exacto, que él pueda ahí agilizar que las partes se pongan de acuerdo y haya una salida para el Rapidísimo, pueblo. La última pregunta. Existe esta película de Imaginémonos un día sin mexicanos en Estados Unidos, pero no. Ahorita imaginémonos un día que de repente algunos parlamentaristas canadienses se despiertan en la Cámara de Diputados de México y algunos diputados típicos mexicanos en la de Canadá. ¿Cómo será el shock cultural? Bueno, el sistema político, a pesar de que ustedes son república y nosotros en Canadá somos monarquía constitucional, con la reina como jefe de Estado, no creo que somos tan disimilares, porque ambos somos sociedades y países federativos. Y en ese sentido, ese triángulo... Pero los políticos son muy distintos. No, los políticos creo que... Es la misma grilla en todas partes. A nivel mundial, creo que uno que entra a la política entra a un juego parecido, pero la realidad es que en ese, digamos, juego entre los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, es algo que los canadienses también entienden, porque para nosotros es desafío. Palabras de asociación, solo una palabra, lo primero que le venga a la mente, el Tratado de Libre Comercio. Bueno. Los Azulejos de Toronto. Mejores. McGill University. La mía. Extraordinaria universidad, perdón. Diplomacia. Saber escuchar. Fidel Castro. Uno de los grandes del siglo XX. Obama. La esperanza del XXI. Anthony Joseph. Mi hijo. ¿Cómo le sabes? No, bueno, me estás poniendo aquí en evidencia. Dios. Alguien en que creo mucho. Matrimonio. Lo más importante de la vida. Libertad. Lo que deseamos para todos. El próximo país después de Brasil, es decir, el próximo país para trabajar, la próxima ocupación que usted le gustaría tener. España. España, un aplauso. Bienvenido, gracias. Señor embajador, si puede pasar a los sillones, por favor. Qué gusto estar con una persona que tiene esta agilidad mental y esa profundidad en los temas, señor embajador, gracias por acompañarnos. Nuestra ahora. Siguiente invitada. Mónica Meyer. Mónica, bienvenida. Oye, me encanta la playera, le tienen que hacer un acercamiento antes de que se siente. Yo no celebro ni conmemoro guerras. Ahí está, para los de los centenarios, bicentenarios. Tómenla, por favor, porque es una maravilla. Es que sí es cierto. Hay que pensar lo que ahí tiene. No, es que claro. Mónica, todo lo que hace depende de lo que festejas, algo. ¿verdad? ¿Qué tal? Saludos, bienvenida, Mónica. Todo lo que hace Mónica dice algo. Todo tiene su significado ropa. Y significado. Claro, ¿verdad? Como buena performancera y artista que es. Platícanos con tus propias palabras. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Mónica Meyer, me dedico al arte desde hace 37 años. Fui fundadora con Maris Bustamante del primer grupo de arte feminista en México y desde hace 20 años con Víctor Lerma tengo un proyecto que se llama Pinto mi raya,
cuyo objetivo es lubricar el sistema artístico. Ah, es tuyo, me lo mandan por Facebook. ¿Qué es eso? Exacto, somos Míralo. amigos de Facebook. Ah. Y nuestro objetivo es lubricar el sistema artístico porque de nada sirve que tengamos magníficos artistas si no hay una buena estructura de investigadores, de museos, de todo lo que da el sistema artístico. Entonces, uno de los ejes fundamentales de nuestro proyecto fue empezar a hacer un archivo, porque cuando empezamos se publicaba muy poco de arte contemporáneo y nos dimos cuenta que en esta ciudad nada más hay 34 periódicos, 12 de los cuales tienen crítica de arte. Y todo lo que se escribía de arte contemporáneo estaba en estos periódicos. Entonces empezamos a juntar este archivo que hoy tiene cerca de 27,000 artículos de crítica de arte específicamente y como 200,000 de otras cosas. Y a partir de esto surge todo el proyecto con Pero han hecho performances. travesuras como poner a los críticos a hacer su obra de arte y a los artistas a criticar la obra de arte del crítico. Bueno, es que hacen cosas maravillosas. Y Maris es hermana del Wiri Wiri, del famoso Wiri Wiri, pero también tiene un trabajo bellísimo en cuanto a performance. Pero bueno, vamos a arrancar ya, ¿no? Empezamos 30 segundos cada uno de nosotros, pero la pregunta privada es que hay que cambiársela porque con el embajador aquí es distinta. Déjame elegir un número. Del 1 al 50. 35. ¿Cuál recomendación desearías haber tomado de tus padres? Ay, está buena, ¿verdad? Lo que pasa es que como mi memoria es muy mala, acordarme de lo que me habían recordado, de lo que me habían recomendado, posiblemente el divertirme más. El divertirme más en términos de... ¿Eras muy dedicada desde niña? Sí. Entonces jugar más, eso ya aprendí a hacerlo con el tiempo, afortunadamente, y a través del arte. 30 segundos cada uno de nosotros para hacerte una pregunta, 30 segundos tú para contestar. Lo tuyo es el performance y no todo el público está muy cercano a ello. ¿Cómo les describirías qué es un performance para los que no saben qué tipo de arte haces tú? ¿Qué es un performance? Es difícil la pregunta, pero yo diría que es como volver a ese juego infantil que es tan importante y que es una manera de estar jugando, pero de estar aprendiendo y de estar interviniendo en la vida. Entonces, para mí se junta mucho con la experiencia infantil, así como de los chiquititos que tienen esta soltura para hacer su trabajo. Pero dale un ejemplo al público. De un performance, bueno, sí, descríbelo. Un performance como el que mencionabas nuestro hace rato, si estamos tratando de la problemática de la relación del sistema artístico, bueno, es que los críticos conozcan a los artistas y los artistas a los críticos hicieron obra y los artistas escribieron en las columnas de los críticos. Fue muy divertido, la experiencia fue divertida. Parte del juego de la temporalidad en los performances rompe con muchos tipos de arte, ¿no? Sí. Por el momentum y por el contexto. No, perdón. sí, por la línea temporal que lleva un teatro y el performance, no, en fin. Oye, esto de la crítica de arte, no sé, igual me equivoco, pero creo que era una película que se llamó Los 400 golpes de Truffaut, donde recuerdo que el papá está llevando a la niña a un campamento de violín de verano y en eso ya se ve el tren, le dice, hija, que seas tan buena chelista como tu mamá. Le dice, papá, y si no puedo, vuélvete una buena crítica de ella. Y que de hecho también una gran película que recomendamos que se llama Requiem por un Imperio, donde están evaluando Furtwängler, el director de orquesta, lo criticaban muchísimo y entonces le dicen, oye, ¿qué te molestaba tus críticos de arte? Y contesta, algo me dijo Goebbels, el desgraciado de Goebbels, le dijo, mira, tú no te preocupes, tú a dirigir y los otros a criticar. ¿Cuál es el papel, en pocas palabras, del crítico de arte y qué tanto realmente es un mito que es un no artista frustrado? Por eso me gustó mucho tu ejercicio. Es un mito totalmente. A mí me tocó, yo tuve una columna en el Universal durante 20 años, entonces conozco bien a los críticos, conozco los dos lados. Para mí el trabajo del crítico no es para el artista. Como crítico uno está escribiendo para el público, no para el artista de entrada. La mayoría de los críticos que yo conozco, bueno, están en su campo y están elaborando ideas a partir de lo que ven de manera más amplia de lo que en determinado momento ve el artista. Ahora, hay artistas que escriben y tienen una reflexión muy profunda y hay críticos que también están en los dos campos. Hay de los directores de museos que tenemos que son artistas y son críticos y hacen todo a la vez, ¿no? Oye, mucho se dio en las recientes elecciones en que intelectuales se postulaban a puestos, lo mismo que deportistas exitosos y demás. Para ti, ¿cuál es el verdadero papel del intelectual en una democracia? Porque hay unos que dicen, no se vale que se brinquen la raya, ellos están para cuestionar, ¿no? Como yo no ando festejando bicentenarios, ¿no? Pero ni guerras. Pero, ¿tú cuál crees que deba de ser el papel del intelectual en la democracia?
Pues mira, no sé cuál sea el papel, pero yo ya tomé una postura firme desde estas últimas elecciones. Yo creo en la reciprocidad. Entonces a la política le voy a hacer el mismo caso que la política le hace a la cultura. Nada. Más o menos, ¿no? Voto nulo, casi. Tú por tu cambio. Es que sí requerimos, exigimos que la Como veo agenda doy. política, la cultura sea una prioridad de Estado. Y el que no lo ha entendido es muy complejo, ¿no? Oye, tenemos que pasar a palabras de asociación. Una palabra, la primera que te venga a la mente. Michael Jackson. Pelas. Qué bonito. Cultura en México. Golpeada. Libertad. Absolutamente necesaria. Partido político preferido. Ninguno. Felipe Calderón. No existe. ¿Tu libro favorito? Muchísimos. Uno que te venga ahorita, sí que te haya dejado muy grato recuerdo. El que estoy leyendo ahorita de la modernidad errante de Esther Gavara, que es un libro maravilloso. ¿Tu película favorita? ¿Existe alguna? No, tampoco, yo soy diversa. ¿Familia? Tengo a mi esposo Víctor desde hace 37 años y tengo 2 hijos maravillosos. Matrimonio. Una palabra. Documento legal. Violencia. Excesiva. Dios. No existe. ¿En qué sí crees que no puedas probar? En que las cosas van a cambiar para mejorar. Y esa es una creencia que nos han dicho mucho. Ojalá. ¿Sabes que hay Gracias, mi toda querida toda Mónica. una teoría esto de la evolución? Que a lo mejor, ¿para qué? Interesante. De verdad, un aplauso. Mónica Mayer, muchas gracias, por favor. Te dejamos junto al embajador para que hablen del matrimonio de Dios, Ah. de todas las coincidencias entre México y Canadá. Y ahora, Nuestro siguiente invitado. César Cancino. Bienvenido, César. ¿Qué tal? Gracias, César. Al Bienvenido. contrario, Qué gracias gusto, por ¿eh? invitarme. Pásate, César. Gracias. Hombre, pues, Pues aquí tenemos un libro que se llama La muerte de la ciencia política. ya estuvo. César Cancino. Crónica de una muerte anunciada. No, oye, No, esta es la muerte. es la muerte. Pero también se veía venir, dices. Se ve, sí, bueno, Pues estaba es claro. muy interesante. Ahorita hablaremos y apenas tengo el gusto de tener el libro en mis manos. Pues lo tienes que veremos ver con- los capítulos, con que atención. son lo provocador, Sí, compañero. ya leí un poco del índice y unos que me provocan mucho, como la economía de la ciencia política, Correcto. entre otros. Pero bueno, con tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Qué haces? Además de escribir este libro. Bueno, soy mexicano, soy académico, soy escritor. ¿Dónde das clases? Estoy dando clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en este momento. Ah, muy bien. Este, Allí vamos a tener la ciudad de las ideas. Ah, sí, ya había escuchado. Qué Es un centro proyecto cultural muy tan ambicioso. impresionante tienen. Es un proyecto muy ambicioso y yo creo que hay la voluntad de hacer buenas cosas en este momento. Soy escritor, ¿no? Escribo libros, publico en varias revistas, soy periodista, estoy en el Universal y en algunos otros diarios. De formación soy politólogo y filósofo. ¿Dónde estudiaste? Estudié En en Italia, México, en estudié España. principalmente la licenciatura, la maestría, después hice un doctorado en Florencia, en ciencia política, Florencia, Italia. Hice un doctorado en filosofía en España, en la Complutense, y he estado en varias universidades dando clases. Ahora estoy en México. Y un pero- poquito de tu vida privada. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te mueve? ¿Qué te quita el sueño? Bueno, pues me siento muy realizado en mi vida privada. Estoy casado, tengo una niña de 2 años, que es mi Felicidades. adoración. Y mis hobbies, pues básicamente son la literatura, escribir y sobre todo, así ya en mis tiempos de ocio, el fútbol. La pregunta privada es, primero la pregunta privada, sí. si pudieras tú revivir la ciencia política, ¿bajo qué perspectiva o paradigma lo harías? Sí, es una pregunta un poco técnica, pero Sí. en todo caso interesante. Es decir, yo lo que critico de la ciencia política es que le dio la espalda a la vida, ¿no? Le dio la espalda a la experiencia para desarrollarse sobre todo cuestiones muy especializadas como cualquier otra ciencia y en consecuencia ya no conectó con la sociedad, ¿no? Ya no es una disciplina donde se pregunta por los grandes problemas que inquietan a los ciudadanos, que tienen que ver con el curso de las democracias, etcétera, sino que se volvió una cuestión muy académica, muy cientificista y en consecuencia muy especializada, para expertos, para iniciados. ¿Yo qué es lo que haría pues, para que la disciplina
pudiera tener mayor impacto y mayor interés colectivo, bueno, pues que nuevamente se hagan las grandes preguntas, y para eso, las grandes preguntas que inquietan a todos, a los ciudadanos, y sobre todo en la perspectiva de mejorar nuestro entorno, nuestra comunidad. Y esas preguntas requieren un poco salirse de estos esquemas tan rígidos en términos metodológicos que se vuelven camisas de fuerza, y volver a las preguntas de los orígenes es también no renunciar a la filosofía, al pensamiento, ¿no? Es evitable una narcopolítica. Que sí Es evitable, ¿verdad? Porque los que le quieren entrar y se niegan, Mira, pues los amenazan, y los que no, pues ahí están enjuagados. Es un tema Es delicado, ¿no? penosísimo. Evidentemente. Si se quisiera ser congruente, consecuente con la decisión de evitar todo lo que conlleva el tráfico de drogas y toda la producción de estupefacientes, etcétera, pues habría que tomar medidas radicales que no cualquier país acepta o quisiera hacer por sus consecuencias, sus implicaciones. ¿A qué me refiero? Legalizar la producción y el consumo de drogas. Es un tema fundamental que ha operado en algunas sociedades todavía de manera experimental, pero sigue existiendo muchos mitos, muchos pruritos al respecto. Pero bueno, si se quiere ser consecuente, hay que empezar a buscar medidas consecuentes. Ahora, ya se nos acabó el tiempo, sí, bueno, pero sí. ahorita le entramos. Me provoca tu libro. De entrada, para mí la palabra ciencia política es un oxímoron. Es como inteligencia militar, como que la política nunca ha sido una ciencia porque no ha dado realmente resultados. Pero me llama la atención porque ahorita hay una revolución de pensamiento. También en la economía, para entender la natura humana para hacer políticas públicas eficaces. Aplicando esto a México, hablando de política, ¿qué crees que en los últimos tiempos, ahora sí de la experiencia a la teoría, no al revés, podríamos decir que se han hecho alguna buena política pública? Pues lamentablemente yo creo que estamos huérfanos en México, digamos, dicho con más realismo que optimismo, en materia de políticas públicas. Siento que hemos tenido fracasos tras fracasos. La educación es un fracaso reconocido, me parece, hasta por los partidos políticos. Ya no digamos las otras, las fuentes de recursos, las reformas que se han hecho en materia energética, laboral, etcétera, pues siguen estando ausentes. Si no tenemos ninguna mejor práctica. Es decir, los últimos años, décadas, quizá yo creo que estamos huérfanos de políticas públicas exitosas. Y eso es terrible, ¿no? Palabras de libre asociación, ¿se vale? ¿Te gusta el rock? ¿Te gustan las motocicletas? A ver, ¿tu grupo de rock favorito? Led Zeppelin, ¿no? ¿Tu motocicleta favorita? Harley Davidson. A ti sí te preguntamos, esto de Michael Jackson, ¿cómo interpretas el fenómeno? Pues yo creo que era esperado, ¿no? Evidentemente Michael Jackson fue un producto mediático, esto lo tenemos que reconocer, pero también fue un artista completo, talentoso, y yo creo que es muy honesto las reacciones que ha habido en la gente, ¿no? Son muy honestas, independientemente de que sea un producto mediático. Entonces sí es sorprendente, creo que desde Kennedy, desde los funerales de Elvis Presley no habíamos visto algo así. Pero el personaje evidentemente es un personaje de su tiempo, de su generación, y que conmueve y que seguirá haciéndolo por mucho tiempo. Yo creo que es legítimo y es válido. Yo sacrifico mis palabras de libre asociación. El artista se juzga también por no solo por su obra artística, sino por sus actos de vida, o tiene que verse como cosas separadas. ¿Qué hacían juzgar? Podríamos meter a Heidegger, tú que eres filósofo, bueno, claro. A Junger y o sea, ¿cuentan o no? Porque hubo a quien sí le pesó y otros a quien no. Mira, yo creo que a los personajes sí hay que verlos de cuerpo completo. Y a veces, y si quiero ser consecuente con lo que yo he hecho, críticas escritas a pensadores que fueron en su tiempo partidarios del fascismo, del nazismo, yo he de decir que hay que verlos con todos sus defectos y no se puede, digamos, eximir esa parte de responsabilidad con la historia, con la vida. Y me parece que hay pensadores. Pero no demerita su talento, no demerita su talento, pero lo miras de otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, es todo un debate. Sí, hay muchos, Heidegger mismo y muchos otros pensadores. Y ellos se les probaron más cosas que otros. Sí, por supuesto. Vamos a tener rapidísimo 3 palabras de asociación pues ya, porque vamos a quitarle un poco de tiempo al esto. Lo primero que te venga a la mente, las elecciones recientes del 5 de julio. En una palabra. Retorno. El presidente contemporáneo que consideras que ha hecho su mejor trabajo.
El mejor trabajo como presidente de los últimos que hemos ¿En tenido. México? En México. No, ninguno. Todos reprobados. ¿Qué político, qué estadista contemporáneo hay mucho que aprenderle? Obama. Bienvenido. Rapidísimo, César, ten mi número, por favor. Pues mi zona de confort es política, pero voy a escoger futuro. Perfecto. ¿Cuál de las de futuro? 3 o 9. La de 9. 9. Futuro 9, la más solicitada. Lo Todos diremos de queremos broma. futuro, es un wishful thinking. ¿Te gustaría escribir una novela sobre ti? Pues fíjate que más que sobre mí, sobre mi padre, que es un personaje que creo que podría ser muy sugerente su vida. Entonces estoy de alguna manera preparándome Pensándola ya. para eso, sí. Sí. Oye, me gusta como 3X. Ustedes les preguntaron si escribieran una novela, ficción, ¿cuál sería la temática? ¿Qué te gustaría escribir? ¿O ficción o no ficción, de lo que quieras? Sobre algún tema que tuviera que ver con el arte, llevarlo a la vida de algún artista, algo por el estilo. Ah, ok. Sobre el Ártico, el gran norte canadiense. Wow. Perfecto, ten mi número, vas, por favor. Vámonos a Está Mayer. sexualidad 40. Eso. Vámonos a provocadora, sexualidad Mónica. 40 y la pregunta es, esta es la zona de confort de Mónica, cada quien sus zonas de confort. Privada, si mi pareja es feliz, yo soy feliz. ¿Esto es verdadero o falso? Eso es falso, no tiene que ver. Sí se complementa y sí ayuda, pero cada quien es responsable de su propia felicidad. Ahora, evidentemente, si mi pareja está infeliz es algo por lo que me preocupo y por lo que procuro hacer algo, pero no necesariamente... ¿Difieren de ella? Estoy de acuerdo, totalmente. Ten mi número, señor embajador. Valores 6, por favor. Muy bien, valores 6. Y la pregunta es, ¿qué es lo que menos te gusta hacer en la vida? Se vale remontarse a tiempos de niño incluso. venir al programa de No. Entre lo Público. Creo que lo que menos me gusta hacer es levantarme muy temprano en la mañana. Uno necesita dormir y dormir bien para realmente poder enfrentar el día como se debe. Coincido, ustedes coinciden. Levantarte muy temprano es... Yo no tengo ese problema. Mi problema es lavar los trastes. Ese ¿A sí es mi ti? No, problema. yo lidiar con cualquier cosa que sea burocrática, empezando por Hacienda. Ok. Ah, ese es muy bueno. Sí, está Esta buena es esta buena, pregunta. esta es buena, ¿eh? ¿A ti? ¿Qué es lo que más me gusta? Sacar de un berrinche a mi hija. Ahorita eso es mi angustia. dolor, tu Sí, angustia. sí. Sacar Ten mi de un número, berrinche a por mi favor, César. Bueno, vamos a Sociedad 8. La Sociedad pregunta 8. es, Sociedad 8. ¿Qué opinas del uso de la energía renovable? Pues es una opción, evidentemente yo creo que es loable, pero falta mucho por hacer en México. Mónica. Vamos a Justicia 5. La pregunta es, ¿Eres duro o dura contigo misma? de 0 a 10, ¿cómo lo calificas? Yo diría que 8. Sí, bastante. ¿Te gustaría bastante ser menos? exigente. Sí, lo que es más, estoy en psicoanálisis para aprender a ser menos exigente conmigo misma. Entonces sí es una de mis... Oye, es más, llevo 24 años en terapia. Si no es un método un poco largo. ¿Y cómo va, Bien. Pues muy bien, muy divertido. Es algo que no había hecho yo jamás y empecé hace 6 años y estoy verdaderamente fascinada de todo ese proceso de reflexión, de aprender a cómo soy yo y por qué. Yo estoy muy contenta en eso. Bajo esos lentes, claro. Ten mi número, por favor. Futuro 3, por favor. Y dice, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a tus nietos? Probablemente que se tienen que entender ellos mismos de lo que son, de lo que es el fondo de su personalidad e intentar de desarrollar eso en el ámbito personal y profesional en todo sentido. Creo que esto es algo que falta a los jóvenes un poco. Ya Tú, nos vamos. rapidísimo. ¿Yo qué le querría Sí, dejar? porque también eres No, mamá. pues, todavía no sé ni qué le voy a dejar a mi hija, imagínate, a un, Un nieto. mensaje a tu hija. Que la vida es difícil, pero ese no es pretexto. Que a toda madre esta pinche vida. Sí, pues vamos a vivirla, ¿no? ¿Ustedes qué les gustaría dejar y por qué no dejarlo ya desde ahorita con ustedes mismos, ¿no? Al final de cuentas, como dice Nietzsche, la vida tiene por nombre yo quiero. Se nos ha terminado el tiempo, cada uno de ustedes tiene 30 segundos para decir lo que quieran. Este es su espacio
patrocinado por Proyecto 40. Empezamos contigo, pero queremos hacer publicidad Este es el que está a ahorita este libro. Este es el promoviéndose. último, El Evangelio de la Transición, de César Cancino. Acuérdense, es de Debate Random House. Vas, 30 segundos. Bueno, pues agradecer la invitación, me pareció muy sano, muy divertido el ejercicio, felicitarlos por su reciente aniversario, 6º aniversario, y que haya muchos años más. Muy amable. Y nos gracias. deja de una vez un ejemplar de cada uno de estos libros Exactamente, autografiado, Son los ¿no? más recientes, firma. correcto. Gracias. Por favor. Y yo quiero invitar al público, a incitarlo más bien, a que sean como más activos al responder a lo que hay en los medios de comunicación sobre cultura. Porque hay una campaña muy fuerte en periódicos, en muchos de los programas de televisión de las cadenas, de que se están quitando, excepción de programas como este obviamente, que la cultura está dejando de ser una cuestión presente y es muy importante, es algo que podemos y debemos defender como público. No nada más los que estamos del otro lado de la barrera, sino también el público que si les gusta un programa, si les gusta lo que sucede en un periódico, escriban y digan para que se enteren las otras personas, ¿no? Nos traes ¿Tu regalo? por favor, para... Naturalmente una Ay, camiseta, esa porque playera esa yo la voy a- nuestra obra de maravillosa. Víctor Lerma y mía para el Bicentenario viene firmada por Víctor y por mí, y es Guau. nuestra campaña, porque en las familias no celebramos que el papá mate a la mamá ni que un hermano golpee al otro. Tampoco tendríamos por qué celebrarlo en la sociedad. ¿Y qué tal si lo ves como celebrar la libertad o la independencia? O Es la lo mismo, justicia? hay que celebrar el momento que evitó una guerra, no el momento que se llegó a una guerra y ya se tuvo que quitar. Perfectamente clara. Vas. Bueno, mi mensaje sería pedir a los mexicanos de descubrir Canadá. Este año cumplimos 65 años de relaciones diplomáticas y aún creo que el nivel de conocimiento por parte de los mexicanos de lo que es Canadá, lo que son los canadienses, es realmente limitado. Creo que tenemos mucho más que ofrecer a México que simplemente la nieve y el frío. Somos un país de valores, un país multicultural en todo sentido y creo que para el mexicano o la mexicana que se pone a descubrir Canadá va a encontrar cosas inesperadas que van a ser agradables y le va a mostrar que somos mucho más similares de lo que aparentamos en términos generales. Y nos Muy trae dos interesante. libros hermosísimos para esta Sí, subasta. un libro sobre Canadá, Over Canada, de fotografías aéreas de Canadá, de paisajes, y un libro sobre la fotografía de Jeff Wall, que fue objeto de una gran exhibición aquí en el Museo Tamayo el año pasado, y uno de los grandes de la fotografía a Vamos a nivel pedir que mundial. lo dediques para entre ¿Cómo lo no? público y lo privado. Perfecto. Bueno, Muchísimas desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes.